Hola, bienvenidos a Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión vamos a hablar del caso del detective psíquico, del extraño mundo de Frank Edwards. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. En el periódico Milwaukee News de Wisconsin, de fecha del 6 de noviembre de 1935, se dedicó considerablemente espacio a la predicción asombrosa que había emitido un hombre de la localidad llamado Arthur Price Roberts, el 18 de octubre de ese mismo año. Roberts, que tenía unos 70 años, era conocido como detective psíquico. Había advertido a la policía de Milwaukee que se acercaba un grave periodo de violencia. Robert había dicho: habrá muchas explosiones de bombas y atentados dinamiteros. Veo 2 bancos volar por los aires y posiblemente el salón de actos de la ciudad. Volarán estaciones de policía. Habrá un gran atentado dinamitero al sur de Memorance y después todo volverá a calmarse de nuevo. Robert hizo estas predicciones frente a un detective inglés y otros que estaban conscientes de su extraño talento. Y como resultado de esto se tomaron precauciones excepcionales y se aumentó el número de patrullas. 8 días después de la advertencia de Roberts, se presentó el primer atentado. Se trató de una explosión dinamitera que destruyó el salón de actos en el área suburbana de Shoredwood. Murieron 2 niños, gran número de personas resultaron heridas y los escombros fueron devorados por las llamas del fuego. El 27 de octubre los dinamiteros atacaron 2 bancos de Milwaukee, como lo había predicho Roberts, y como supremo gesto de desafío, 2 estaciones de policía fueron dañadas por los bombazos. La policía, azorada, carecía de cualquier indicio y la ciudad desvalida esperaba nuevos atentados. ¿Cuándo se presentará el siguiente? Siendo Roberts el que había predicho hasta ahora con toda corrección los acontecimientos, la policía se dirigió hacia él. El detective English y sus superiores preguntaron a Roberts ¿qué debían esperar? Él decía: el domingo 4 de noviembre habrá uno grande al sur del río Memorance, y eso será todo. ¿Podía él describir lo que había perpetrado esos atentados? Doc lo sentía, pero no podía decir más de lo que ya había dicho. La policía de Milwaukee envió un pequeño grupo al distrito de Memorance y cada uno de los hombres iba bien armado. Todos eran tiradores excelentes y tenían órdenes de disparar primero y después preguntar si las circunstancias señalaban una acción definitiva. Los dinamiteros tenían que ser detenidos. Por la tarde del domingo del 4 de noviembre, Milwaukee fue sacudida hasta sus cimientos por una fuerte explosión. Los habitantes de unos 16 kilómetros a la redonda salieron de sus casas para ver qué es lo que había pasado. Se necesitó algún trabajo paciente y escabroso por parte de la policía para poder determinar los acontecimientos que habían llevado a esta sexta y última explosión. El taller mecánico donde había centrado el atentado fue literalmente destruido por la explosión. Bolsas llenas con partes de cuerpos humanos destrozados, desparramados a varias cuadras de distancia, fueron reunidos cuidadosamente. ¿Pertenecían a dinamiteros o a otras personas? Pedazo por pedazo el acontecimiento fue reconstruido. Huk Rukowski, de 21 años de edad, y su compañero de 19,
Paul Chobonsky habían muerto cuando 25 kilos de dinamita que les habían servido para elaborar su sexta y última bomba habían explotado accidentalmente. Robert había predicho con toda exactitud la serie completa de explosiones, incluyendo esta última detonación que había sido accidental. Tanto para él como para la policía de Milwaukee y de otras comunidades a las que mucho habían solicitado ayuda, era solo cuestión de rutina. Desde su infancia en Denbridge, Wales, donde había nacido en 1866, Arthur Roberts, o mejor conocido como Doc, como la mayoría de las personas que lo llamaba, había mostrado la extraña cualidad de ser capaz de localizar objetos o personas desaparecidas, o como el caso de los atentados de Milwaukee, prever acontecimientos con asombrosa claridad. Había permanecido sin adquirir ninguna educación, siendo analfabeta, por el temor de que su extraña capacidad pudiera desaparecer con la educación. Al extenderse la fama de su inexplicable talento, la pequeña oficina que tenía en su casa se llenó con testimonios de sus éxitos que había acumulado a lo largo de todos sus 50 años. Pero no todo lo que realizó Roberts se encuentra entre esos recuerdos, puesto que en varias tareas importantes, Roberts estuvo colaborando con las autoridades y se abarcaron asuntos muy confidenciales. Uno de tales casos era el del asesino convicto Ignatz Ports de Chicago. Los parientes de Ports buscaron la ayuda de Roberts. A unas cuantas horas de la ejecución, Ports recibió la conmutación de su pena de muerte por prisión perpetua, sobre la base de una advertencia descubierta por Doc Roberts. Robert había encontrado evidencia que mostraba que Ports había dicho la verdad cuando habló sobre algunos detalles del asesinato, aunque no había podido apoyar con pruebas sus afirmaciones. En julio de 1905, Duncan McGregor, de Prestigio, Wisconsin, de repente desapareció. Se ofrecieron recompensas, innumerables pistas falsas fueron dadas, pero McGregor seguía desaparecido. Al pasar los meses sin recibir noticias de su esposo, la señora McGregor decidió buscar la ayuda del detective psíquico analfabeta Doc Roberts. Cuando ella se acercó a la puerta de la casa de él en Milwaukee, les contó a sus amigos posteriormente, Roberts la había recibido en la puerta identificándola plenamente, así como la misión que la había llevado ahí. Le dijo que no podía darle mayor información de la que ella poseía, pero le pidió que regresara en unas cuantas horas mientras él se tomaba algún tiempo para pensar en el caso. Roberts informó a la policía que en este caso no había recibido la chispa mental que siempre lo había ayudado, así que decidió acostarse y entrar en una especie de trance buscando la manera de ayudarse. Y realmente lo logró. Cuando la señora McGregor regresó esa tarde, Roberts le dijo que su esposo había sido asesinado. Pero, agregó, no puedo decirle a quién podría responsabilizarse por su muerte. El testimonio que yo daría no podía ser admitido como evidencia frente a un jurado y solo podía causarle molestias. Roberts enseguida procedió a describir un determinado lugar en el río Memorons, donde consideraba que estaba localizado el cuerpo de su esposo. No podía emerger de la superficie porque se había enganchado en algún tronco hundido, dijo él. Unas horas más tarde, las autoridades policíacas, claro, encontraron el lugar que Roberts había descrito y sacaron el cuerpo del hombre desaparecido, después de desenganchar su ropa de un tronco que se había hundido en el río. Otro caso relacionado con J. D. Deloy, un próspero comerciante de Chicago que estaba buscando a su hermano, que había ido a Albuquerque y hacía 6 meses no había vuelto a oír de él. Roberts le dijo que su hermano había sido asesinado y proporcionó una serie de detalles de descripción del lugar en el que se encontraba el cuerpo, en el Cañón del Diablo de Arizona. 3 semanas más tarde, el doctor J. D. Leroy
le escribió a Roberts para agradecerle su ayuda. La carta decía que el cuerpo fue hallado en el Cañón del Diablo, a unos 200 pies del lugar que Roberts había descrito. Uno de los casos más dramáticos en la carrera de Doc Roberts fue aquel que se inició mientras se encontraba hospedado en el Hotel Front du Lac. 2 años más tarde había presentado un caso de asesinato que no había sido resuelto y la policía local, conociendo sus extraordinarios acontecimientos, le pidió si podía proporcionarle algunos indicios. Sin dudar, Doc cerró sus ojos, se recostó en su silla mecedora y empezó a describir a la víctima con asombrosa precisión. Pero era todo lo que podía hacer. Le pidió a la policía que lo dejara consultar con almohada. Los escépticos naturalmente rieron con desprecio. Doc no les había dicho nada más de lo que ya sabían, pero a la mañana siguiente llegó a la estación de policía y pidió ver las fotografías de los archivos policíacos. Al mirarlos rápidamente llegó a las fotografías de algunos pequeños infractores y poniendo su dedo sobre una de ellas dijo: «Aquí está su asesino, señores. Lo encontrarán en Columbia Británica, trabajando para la policía montada». Por una vez más, Doc tenía razón. Su extraño talento lo había llevado a verse envuelto en experiencias excitantes. Cuando un taxista llamado Fred Cowles fue golpeado y empujado fuera de su cuarto y robado cerca de Racine, en Wisconsin, el dueño de la compañía de taxis, Warren Broacher, pidió la ayuda de Roberts. 24 horas más tarde, Roberts entró corriendo a la oficina de Broacher. «He localizado su carro», dijo él, «pero debe apresurarse antes de que el ladrón se vaya con él». Broacher y Roberts subieron rápidamente al asiento delantero del coche de Broacher. Cowles, el taxista agradecido, y un amigo subieron al asiento trasero. Siguieron las instrucciones que daba Roberts. Agitado, se dirigieron hacia una sección al sur de Coolhaddon, en el camino de Chicago. Roberts pidió que devolvieran el coche mientras volvían a orientarse. Admitiendo que se sentía un poco confuso, salió del vehículo y se planteó por un lado del camino nerviosamente. Después saltó en el interior del automóvil. «¡Vaya por ese camino!», exclamó, mostrando un camino secundario. No había camino más que un cuarto de milla cuando Roberts dijo: «El coche se dirige hacia nosotros. Dé la vuelta y lo seguiremos». En ese momento varios carros se estaban acercando rápidamente a solo unos cuantos metros de distancia. Broacher viró rápidamente y en ese momento un coche vertiginosamente los pasó. Cowles, el taxista que había sido golpeado y robado, gritó: «¡Es él, Warren! ¡Ese es mi coche y el sujeto que me golpeó!». Una vez más, el inexplicable instinto de Roberts no había fallado en nada. Broacher alcanzó y obligó al coche a detenerse. Su compañero detuvo al conductor y la policía de Milwaukee obtuvo su confesión de robo y de la golpiza. Arthur Price Roberts tenía 73 años, el famoso detective psíquico analfabeta. Estaba en excelente salud cuando asistió a una cena que se dio en su honor en noviembre de 1939. En el inicio de la cena, Doc agradeció al grupo de honor que le brindaban y la colaboración maravillosa que le habían proporcionado a lo largo de todos estos años. Después dijo: «Ustedes bien saben cómo gozo de estas reuniones, pero me temo que en la siguiente, de la que están hablando, no podré estar presente. Aunque deseo mucho hacerlo, no estaré más entre ustedes después del 2 de enero de 1940. Su predicción resultó correcta en todos sus detalles. Murió tranquilamente en su pequeña y modesta casa en Milwaukee, rodeado de cajones llenos con documentos que atestiguaban su notable carrera. Lo que realizó es un verdadero récord, pero cómo lo hizo, hasta ahora, sigue siendo un enigma.